El Instituto Mexicano de la Radio presenta Cuidados paliativos, cuidados paliativos. Vivir con calidad para no morir antes de morir. ¿Qué tal? Soy Luz Helena Olaiz Cortina, directora administrativa y de enseñanza del Centro de Cuidados Paliativos de México, una institución de asistencia privada no lucrativa que se dedica a dar cuidados paliativos domiciliarios. Y en la serie Cuidados Paliativos tengo el gran honor de recibir hoy al doctor Gabriel Arteachi de León. Él es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, después se especializó en anestesiología por la misma universidad e hizo sus prácticas en el Hospital General de México, subespecialidad en dolor y cuidados paliativos. Además, como él está convencido que el ser humano no es solamente físico, se dedicó hace tiempo, cuando no estaba ni siquiera de moda, ¿verdad, doctor? Eso. A hacer tanatología, consejería, etc. Y después hizo otras carreras que no quiero mencionar, porque son muchas, pero él ya les contará la relación que tenemos, todo lo que él ha hecho por el bien de los pacientes terminales y su familia. Bienvenido, doctor. Gracias, maestra, muy amable. En realidad es su actuación, doctor, como médico paliativista. ¿Qué es para usted enfrentarse con el sufrimiento de un paciente cuya vida está al final? Mucha gente me hace esa pregunta seguido, inclusive a veces hasta de forma de broma me dicen que ¿cómo es que alguien se pueda dedicar a esto, no? Lo hago con mucho cariño. He estudiado, me he preparado para esta situación y realmente el trabajar con el ser humano es apasionante. Y cuando ese ser humano está inmerso en un gran dolor, donde podemos nosotros palpar día a día, como hay muchos pacientes que no conocen lo que son los cuidados paliativos, inclusive médicos que no conocen esta área, y ver a un paciente que viene prácticamente en caída libre, en donde encontrar la manera de soportarlo, de ayudarlo, de brindarnos hacia él de la mejor manera posible para poder en realidad brindarle, si no cantidad, porque eso no lo podemos, no está en nuestro control, sí calidad de vida. Esto que acaba usted de decir, doctor, ha dicho varias cosas que son impresionantes. En primer lugar, brindarse al paciente. En todas las pláticas que hemos participado, es la primera vez que alguien lo menciona así como usted lo hace. Y creo que eso nos habla de la calidad de médico que necesita ser el médico paliativista. O sea, es una persona muy especial. Yo sé que no puede ser cualquiera, no puede ser paliativista, así como dicen de broma, oye, ¿por qué te dedicas a esto? Qué morboso, no sé qué. Es verdad, no cualquiera, doctor. ¿Por qué? Porque se necesita dar a su paciente y a la familia para darle la calidad de vida. ¿Cómo logró usted esto, doctor? Durante mis años de entrenamiento hacia lo que es el dolor, porque inicio con la clínica del dolor, me logro dar cuenta que, bueno, atender el dolor, tratar el dolor crónico en los pacientes era muy loable y era excelente, ¿no? Pero cuando llegaba a mí un paciente con cáncer terminal, me logré dar cuenta que como médico no nada más tenía que voltear a ver el dolor físico, que había otro tipo de dolor. Dolor que ahora nosotros ya conocemos y manejamos perfectamente bien, que es el dolor total. Dolor total. ¿No? Pero en ese momento yo logro darme cuenta de que había más dolor y que yo no encontraba la manera de poder ayudar más a estas personas. Y me empecé a dar cuenta que lo que yo hacía aparte era tomarles de su mano o brindarles un abrazo, una caricia. El contacto humano, el calor humano era importante y ellos lo agradecían. Y eso a mí particularmente me hacía sentir mucho mejor. De lo que usted me está hablando como dolor total, es ese dolor físico que, bueno, vamos a decir que fue controlado, lo lograron controlar con los medicamentos y con las maravillas que hay ahora,
controlar, a veces no se quita totalmente, y menos en estos estadios ya de las enfermedades, pero ese dolor total habla de más, habla de un sufrimiento mucho más profundo. Sí, el dolor total. Nosotros tenemos que recordar que el ser humano, tal como lo define la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es un ser biológico, psicológico, social, pero además profundamente espiritual. Y entonces nosotros tenemos que mirar al paciente en esas 4 esferas, en su totalidad. Porque si bien el paciente viene quejándose de un dolor físico, muchas veces les digo yo, tanto al paciente como a la familia, el dolor físico es fácil de quitar. Ese se quita con morfina, ese se quita con medicamentos, se quita con bloqueos, se quita con intervenciones diversas que ocupamos nosotros, los especialistas en clínica del dolor. Pero, ¿y el dolor del alma? El dolor que está viviendo ese individuo cuando ha sido padre de familia, cabeza de familia, y que ahora está minado, y que sabe que se está acabando, y que sabe que su familia está sufriendo junto a él. ¿Cómo lo ayudamos? ¿Cómo podemos nosotros envolverlo y protegerlo para poder en realidad atender todas las esferas de lo que es un ser humano en su totalidad? Pues es la única manera de tratar a los pacientes que tienen una enfermedad en etapa terminal y a su familia. De esta manera, como usted dice, no partiéndolo. O sea, el ser humano no lo vas a descuartizar porque no puedes dividir estas áreas. Exacto. Además, los cuidados paliativos, eso es lo que hacen. Mirar no nada más al individuo que está enfermo como una unidad. Miramos a la familia, miramos alrededor, valoramos muchas situaciones, ¿no? En los últimos años, porque al inicio, cuando empezábamos a trabajar cuidados paliativos, decíamos el paciente y la familia, porque siempre lo manejamos, ¿no? Como el binomio. De alguna manera. Pero en los últimos años nos habíamos dado cuenta que ese cuidador primario era el que más sufría. Un agobio físico, emocional, espiritual, era una carga muy grande que sobrevenía en él, y ahora nos ocupamos también de ese cuidador, de los cuidadores en general, cuidador primario, cuidador secundario o de apoyo, pero a ese cuidador o a esos cuidadores los vamos a cuidar. Yo recuerdo de las primeras visitas que me hizo favor de permitirme acompañarlo, que usted decía siempre eso. Hay que cuidar al cuidador porque se nos puede morir antes que el paciente. A mí eso me quedó muy marcado. Claro, se nos enferma. Y muchas veces son familias biparentales, ¿no? En donde únicamente está la esposa o un hijo y el paciente, o una hija y el paciente, o esposa y paciente, o al revés, ¿no? Bueno, finalmente, pero son 2. Entonces tenemos que verlos a los 2 y cuidarlos a los 2. Esto significaría el optimizar los recursos, no nada más económicos y físicos, sino optimizar los recursos que van a estructurar y que van a dar fortaleza a esa familia para continuar. ¿Hasta cuándo? Pues no sabemos, hasta despedirnos. Finalmente, aquí todos venimos a vivir hasta despedirnos. Además, dicho sea de paso, tenemos también que pensar, por ejemplo, en México, en los países latinos, quien da el apoyo como cuidador generalmente es la mujer. En más del 95-98% de las situaciones vividas en cuanto a enfermedades terminales y cuidados paliativos, es la mujer la encargada. En realidad, pues eso que usted nos menciona, pues es una cuestión cultural. Uh-huh. Algunas veces le hemos platicado que es una decisión generalmente patriarcal, no voluntaria. Es decir, Uh-huh. se designa porque eres mujer, porque eres soltera, porque tu trabajo Uh-huh. es menos redituable que el de los hombres, etcétera, etcétera. Es decir, es algo impuesto. Y a mí me gustaría que después del corte sigamos sobre este tema, hablando sobre los cuidados paliativos y el doctor Artiachi. Claro que sí, con mucho gusto. Para mayores informes, comunícate al Centro de Cuidados Paliativos de México, IAP. Teléfonos 5235-0507,
5235-0508 y 5579-2827. Correo electrónico info@cuidadospaliativos.org.mx. Página web www.cuidadospaliativos.org.mx. Cuidados paliativos. En un momento regresamos.